¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto encontrarnos nuevamente para tener el resumen de la lección número 2, el origen y la naturaleza de la Biblia. Cuando los rayos de luz atraviesan un prisma, lo que hace el prisma es descomponer estos rayos en los diversos colores que componen la luz. Alguien dijo alguna vez, la Biblia es el prisma que descompone la luz de Jesucristo en sus muchos y hermosos colores. Y es verdad, cuando nosotros vamos a Cristo y Cristo se presenta a lo largo de la palabra de Dios, encontramos a Cristo de diferentes maneras, diferentes colores y tantas enseñanzas hermosas que encontramos en la palabra de Dios que nos dan a conocer a Cristo de manera plena. Ahora, el texto de memoria de esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, que dice lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Durante esta semana hemos abordado el tópico de la Biblia y su naturaleza, así que hemos dividido en 3 puntos principales lo estudiado ya en esta semana. Número 1, vamos a hablar de la naturaleza de la Biblia. Número 2, vamos a hablar de la interpretación. Y número 3, del paralelismo interesante que hay entre Cristo y la Biblia. Vamos al punto número 1, la naturaleza. Cuando hablamos de la Biblia, estamos frente a un libro que es revelado por Dios. Mira lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La Biblia es una revelación, contiene el mensaje de Dios. No es un libro más, no es un libro casual, un libro como otro que puede estar en la biblioteca. No, este es un libro especial porque es revelación de Dios. Es decir, es un mensaje especial de Dios para nosotros. En segundo lugar, la Biblia es un libro inspirado. Su naturaleza es divina. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, las personas que escribieron este libro no lo escribieron porque se les antojó, porque se les ocurrió, no, sino que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Fue Dios quien guió a que podamos tener este libro y quien trabajó a través de estos autores. Ahora, cuando hablamos de inspiración, vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, inspiración directa. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 nos dice: pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Hubo ocasiones en que Dios directamente le daba lo que tenía que decir el profeta. Por ejemplo, encontramos también los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, en que Dios da directamente el mensaje. Hay algunas ocasiones, no muchas, son algunas excepciones. La mayoría de casos es por inspiración de pensamiento. ¿Qué quiere decir inspiración de pensamiento? Primero leamos Hebreos 1:1. Nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La inspiración de pensamiento nos dice de que Dios trabaja en la mente del autor y no tanto en su pluma. Que Dios revela en sus pensamientos y finalmente guía a aquel autor utilizando su propio lenguaje, utilizando sus propias palabras, su propio contexto, escribe en su lenguaje, es un lenguaje humano que es imperfecto, pero un mensaje divino que es perfecto. Y en tercer lugar encontramos la inspiración selectiva. Este es el resultado de un trabajo, de una investigación. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Lucas, un doctor, investigó. Y en la introducción de su libro, en Lucas capítulo 1, versículo 3, dice: después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, hizo una investigación muy exhaustiva. ¿De qué? De la vida de Cristo. Recopiló fuentes, testimonios, testigos. De alguna u otra manera se rodeó de toda la información y la presenta en su evangelio. ¿Ese es el libro inspirado? Sí, pero si Lucas no anduvo con Cristo, no anduvo, pero Dios utilizó a Lucas, Dios lo inspiró para que él pueda hacer este trabajo, aunque citando diversas fuentes, pero un libro inspirado a la vez.
Bueno, hablamos de la Biblia y con una naturaleza muy especial que tiene tanto humano como divino. Y es por eso que al momento de acercarnos a la palabra de Dios debemos tener cuidado con la interpretación. Para que no olvidemos fácilmente, Dios permitió que la Biblia sea escrita. Y cuando nosotros queremos interpretarla, debemos entender que la Biblia, la palabra de Dios, tiene una naturaleza divina humana. Por lo tanto, yo no me acerco a un libro más porque es divino, pero yo me puedo acercar a la Biblia también porque está en lenguaje humano. Así que tenemos que entender eso y mantener el equilibrio. Ahora, ante todo, ¿cómo yo debo acercarme? Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice que tenemos que acercarnos con fe. Yo no puedo acercarme sin creer o con un corazón cerrado porque no va a pasar nada en mi vida. Uno tiene que acercarse creyendo, con fe, con humildad. Y muy importante, pidiendo a Dios que nos guíe a través de su Santo Espíritu. Mira lo que dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 13. Él dijo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. Muy interesante. Es el Espíritu Santo el que nos guía y nos ayuda a entender la Biblia. No es tanto nuestro conocimiento o lo oculto que podamos ser, sino es la humildad, la fe y el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la Biblia. Alguien una vez dijo algo: la Biblia es el único libro que tú lees y el autor está presente cuando lo lees. Y es muy cierto. Cuando tú estudias la Biblia y pides la compañía del Espíritu Santo, quien guió su escritura, tú estás al lado del autor y por supuesto que la vas a entender. Ahora, cuando yo entiendo y el Espíritu Santo me ayuda a entender, a eso nosotros le llamamos iluminación. Hay tres palabras muy importantes que yo quiero que tú recuerdes. Número 1, revelación, que quiere decir que Dios revela un mensaje, este mensaje divino. Número 2, inspiración, que quiere decir que las personas que escribieron esta palabra de Dios fueron inspiradas y guiadas por Dios. Y número 3, iluminación, que yo cuando me acerco a este libro pueda entender. Dios me ilumina y me ayuda a entender. Así que recuerda, revelación, inspiración e iluminación. Muy bien, vamos a la última parte. Aquí encontramos un paralelismo muy particular entre la Biblia y Cristo, algunas semejanzas. En primer lugar, su naturaleza es muy especial. Tanto Cristo plenamente hombre como plenamente Dios, y la Biblia con la característica de ser divina, inspirada, pero también a su vez tiene lenguaje humano. Entonces esa característica divino-humano, una similitud entre la Biblia y Cristo. En segundo lugar, si bien es cierto, Cristo vivió en un contexto particular, en una época particular, y la Biblia también fue escrita en un momento particular, hace más de 2000 años, y Cristo también hace más de 2000 años, y la Biblia hace inclusive 1500 años antes de Cristo y estaba escribiéndose. Lo cierto es que tuvieron un momento en particular, pero su alcance es universal. Tanto que el día de hoy estamos estudiando la Biblia. Tanto que el día de hoy Cristo sigue siendo predicado y cambiando vidas. Alguna similitud encontramos en eso. Y el tercer punto es que son una revelación de Dios. La Biblia pretende que tú conozcas a Dios, que conozcas a Cristo. Y Cristo revela a Dios. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero tenemos que destacar también algunas diferencias. Primero, solo Cristo merece ser adorado. Si bien la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia no es Dios y por lo tanto yo no voy a adorar a la Biblia, mas a Cristo sí voy a adorar. Y en segundo lugar, la Biblia presenta a Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 39, Cristo dice, ustedes estudian la Biblia y pretenden en ella encontrar vida eterna. Y Él dice, mas ellas dan testimonio de mí. Así que la Biblia apunta a Cristo y nos lleva al camino de la salvación. Muy bien, vamos a esta tercera parte que tiene que ver con algunas preguntas de reflexión. Pregunta número 1 nos dice, ¿por qué la Biblia debe ser fundamental para nuestra fe? ¿Por qué es fundamental? ¿O podrías tú y yo tener fe y practicar lo que practicamos y conocer lo que conocemos en la Biblia? Para reflexionar y pensar. En segundo lugar, ¿qué evidencias tenemos para creer que la Biblia es de origen divino? ¿Cuál es la diferencia entre este libro y otro libro que podamos tener aquí?
¿Por qué la Biblia es de origen divino? ¿Cómo yo lo puedo evidenciar? Una pregunta para reflexión en casa y con los amigos, con la familia. Y en tercer lugar, ¿en qué difieren la autoridad de las escrituras, su autoridad, con la autoridad de otros libros? Por ejemplo, yo saco un libro, ¿no?, de pedagogía, tremendo autor, lo pongo acá, un libro de matemática, de ciencias, tremendo autor, con muchos años de investigación, y pongo a la Biblia de este lado. ¿En qué difieren la autoridad de estos libros? Hay una cita muy linda que yo quiero leer contigo, que se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 36. Ellen White dice lo siguiente: el conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirle los ricos tesoros de la verdad. Qué hermoso. Los ángeles se acercan a quienes con humildad de corazón buscan la dirección divina. Que sea así como busquemos al Señor a través de su palabra. Finalmente, 3 desafíos. Primero, Dios. Busca a Dios en la primera hora de cada mañana. Haz tu hábito de conocer y estudiar la Biblia. En segundo lugar, sé un misionero digital. ¿Deseas más información? Puedes escribirme al inbox cómo ser un misionero digital. En resumen, decide dar estudios bíblicos usando los medios digitales, los medios que te rodean. Tenemos que compartir esperanza. Y en tercer lugar, Semana Santa. Estamos viviendo una semana en la que predicamos el Evangelio, pero también la podemos predicar mediante acciones. Así que de alguna manera puedas preparar algo especial para compartir con aquellas personas que no le están pasando muy bien. Oremos por todos los hogares, por todas aquellas personas que están en los hospitales, por esta situación que a más de uno nos toca, y conocemos personas cercanas o no tan cercanas que están atravesando, son víctimas de este virus que se ha movido a lo largo de todo este planeta. Que nuestra fe sea reforzada y que podamos aferrarnos más a Cristo. No dejemos de compartir esperanza, no dejemos de compartir amor, no dejemos de estudiar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que puedas tener un lindo sábado y que el estudio de la palabra de Dios sea nuestra fortaleza de todos los días.